Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar de regreso por aquí con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Jugando con formas después de haber tenido un eh, fin de año, y fin de año me refiero a varios meses atrás, bastante movido, eh, con muchos viajes, ¿no? Y que no habíamos podido grabar video así como lo estamos haciendo ahorita. Nos habíamos visto por allá en Praga y luego acá en México. eh, pero bueno, ya estamos retomando los videos normales que habíamos estado haciendo. Eh, Empezamos este año pues otra vez aquí porque pues, nos encanta hablar de esto y compartirlo y recibimos además como algunos, algunas ideas de temas a platicar y bueno, por eso estamos una vez más aquí, tratando de generar esta comunidad de jugando con formas. Em, y bueno, teníamos tres temas ahí sobre la mesa, ¿no? No sé si podamos hablar de los tres o no, pero uno de ellos es hablar un poco de la muerte, que es un tema, me parece súper interesante porque ciertamente hay mucha inconsciencia en lo que pasa, ¿no? Con el cuerpo, con el alma y somos... eh, hacemos muchas cosas ya con cuando se viene la muerte, desde que se viene la muerte, todo el proceso que se da, somos inconscientes de todo el proceso, ¿no? En fin, ese sería un tema. El otro que también está bien interesante, que es la nueva esclavitud, ¿no? Uy, Porque pensamos que la esclavitud terminó hace mucho tiempo, ¿no? Pensamos que hubo movimientos muy importantes en Estados Unidos que terminaron con la esclavitud y, y no es así, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Y el tercer tema es hablar más profundamente acerca de los seres de dimensiones superiores, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, cómo profundizar sobre qué, qué es eso o cómo es que tú los concibes o cómo estás conectado con ellos, ¿no? Entonces, pues ahí están los tres temas en la mesa. No sé por dónde quieras empezar. ok, muy bien, vamos a empezar por el primero que fue sobre la muerte. Ajá. Lo que yo entiendo sobre ese tema o lo que entiendo la pregunta es que se quiere entender un poquito mejor de qué es lo que pasa cuando morimos. Eso Ujú, es lo que yo entiendo. Vale. Primero que nada hay que decir que nosotros somos eternos. Y cuando digo nosotros, no, bueno, y yo lo digo así porque yo no me visualizo como en el cuerpo, es decir, no, cuando digo yo me estoy refiriendo a. Y bueno, cada persona se lo visualiza diferente. Entonces, y que es muy, muy importante, porque si una persona, cuando piensa en el yo, piensa en el cuerpo, entonces su manera de observar varias cosas relacionadas con el yo va a estar un poquito limitada. Cuando yo hablo del yo, mi manera de ver el yo, de manera física yo me lo visualizo como una lucecita que anda metida ahí dentro del cuerpo. Y esta es una manera solamente de visualizarlo. Es una forma, una historia que me estoy contando a mí mismo para que le dé sentido de lo que estoy hablando. ujú, Ahora, no significa que eso es así. Eh, Cuando hablamos de las formas, de las historias que nos contamos, es solamente son historias que nos contamos nosotros mismos para que cualquier cosa tenga sentido. Es decir, en este caso estamos hablando de quién soy yo. Yo soy esa lucecita, vamos a llamarle espíritu, conciencia, como queramos llamarle. Yo me lo visualizo como una lucecita. Entonces yo les voy a hablar de, cuando les digo yo o nosotros, hablo de esa lucecita. Y a cada quien se lo imagina como quiera, ¿no? Bueno, eh, somos, somos inmortales. Me refiero a que esa lucecita es inmortal. ujú, Y esa lucecita
a pesar de que tenemos este entendimiento, tenemos estas formas, estas historias, de que cuando vemos una persona frente a nosotros, esa persona es alguien externo a nosotros, en realidad esa persona es la misma conciencia, es la misma lucecita, es solo que estamos experimentando una ilusión de que es una persona externa a nosotros. Pero bueno, es otro tema y es enorme, entonces mejor lo dejamos a un lado y vamos de directo a la idea de la muerte o qué pasa después de la muerte. Ahora, cuando estamos aquí viviendo esta experiencia con el cuerpo, yo lo visualizo y esto es basado en la información que yo he tenido de los seres de dimensiones superiores. Y ya al final, cuando toquemos el tema de quiénes son ellos, pues ya les explicaré un poquito más de quiénes son ellos, cómo me explican las cosas, de dónde yo obtengo mi información. Y bueno, cuando esa lucecita está aquí presente dentro del cuerpo, estás de cierta manera usando el cuerpo para experimentar esta realidad, por lo tanto está limitado a lo que el cuerpo pueda sentir, observar o definir las formas que se vaya creando como realidad. Ujú, Entonces, ese es otro tema enorme que ya lo hemos tocado varias veces en estos videos. Ahora, con la pregunta me imagino que están preguntando qué pasa cuando morimos. Entonces, esa lucecita se desconecta de la experiencia de este cuerpo, por lo tanto deja de experimentar esta realidad con los sentidos que el cuerpo puede entender. Pero esa lucecita, a pesar de que ya no está en el cuerpo, aún así se puede quedar aquí por un tiempo. Bueno, les voy a contar una historia que está escrita en el primer libro. L- Cuando yo empecé a hablar con los seres de dimensiones superiores, yo hablaba mucho con Atela y con otros, y cada vez que había un invitado, bueno, a Atela le llamaba así, y para los que no saben quién es Atela, Atela es un ser de dimensión superior que fue mi maestra por muchos años y lo sigue siendo. Entonces, pero al principio, Atela siempre hablaba y hablaba a través del cuerpo de una persona, todavía lo hace. Pero Atela siempre era como la organizadora. Ella siempre aparecía primero, es decir, el espíritu se metía al cuerpo de una persona. eh, Atela me empezaba a hablar y a veces me decía, tenemos un invitado, ¿quieres hablar con esa persona? Y ese invitado era otro espíritu. Y siempre eran pues seres de muchas dimensiones, eran de otros planetas, cualquier cosa que nos podamos imaginar. Pero una vez hablé con un humano. Entonces, lo que pasa es que yo estaba en una casa y en esa casa empezó a oler a cigarro, muchísimo. Y pues a mí no me gusta el olor a cigarro. Entonces, pues salí, me fui a revisar todas las habitaciones, pues no había nadie fumando, fui afuera, porque tal vez alguien estaba fumando, pero el olor era intenso y no había nadie. Entonces dije, no ujú, sé qué está pasando, no entiendo esto. Y de repente, pues empecé a hablar con Acela y me dijo ella, tenemos un invitado. Y dije, bueno, y normalmente Acela para lo que no han escuchado cómo habla Acela, ella habla en inglés normalmente y habla con un inglés neutro, no tiene un acento americano, ni de Inglaterra, ni australiano, es un inglés muy neutro. Pero cuando Acela me dijo, tenemos un invitado, me dijo, ¿quieres hablar con él? Me dije, sí. De repente el olor a cigarro se hizo más intenso, pero intenso de que, y a mí no me gusta ese olor, entonces estaba ya un poco incómodo, pero dije, bueno, sea lo que sea, pues tengo que seguir con esto. Y de repente aparece así, a través del cuerpo de Cristina, la chica que canaliza a Tela, era la voz de un hombre, era un chico americano. Y pues si han visto los americanos que, hey, what's up, man? How are you doing? Pero ujú, hablando con un acento así como callejero. ujú. Y yo me sentía que yo estaba hablando con con un muchacho en la gasolinera. Él llegó a comprar cigarros y te estaba hablando ahí a un lado de ti. Y me empezó a hablar esta persona con un acento americano muy fuerte. Y me empieza a decir, pues en inglés, me dice,
Me dice, oye, lo siento, sabes que ese olor a cigarro es mi culpa, discúlpame. Em, y yo, ok, vale, pues eres tú, muy bien, ya entendí. Y me empieza a hablar y yo ya cuando entré en curiosidad le empiezo a preguntar, pero espera, ¿tú eres humano? O, digo, porque yo he hablado con muchos seres y nadie habla tan rápido como tú. ¿Tú eres americano o qué pasa contigo? Me dijo, ah, sí, mira, pues lo que pasa es que, y así me hablaba, me decía, lo que pasa es que, ¿sabes? Pues me suicidé. Entonces, como que me perdí, no supe dónde estaba, vi mi cuerpo y me di cuenta de como que ya estaba muerto. Entonces, ¿y ahora qué hago? Y de repente iba caminando, yo quería fumar, pero pues aquí no hay cigarros, pero aún así quiero fumar, por eso todo huele a cigarro. Y me dice, y me encontré a Tela, y a Tela me ayudó. Y le digo, espera, espera, entonces tú eres humano, tu espíritu sigue aquí. Y me dice, sí, así lo estoy haciendo como que la traducción al español de la manera en que me hablaba. Entonces en ese momento yo entendí que hay personas que cuando mueren, como que se desorientan y se quedan aquí. Entonces, cuando mucha gente al morir se da cuenta de que muere y, y les ayudan o ya saben qué hacer y su conciencia, su espíritu se va a la cuarta dimensión, que es otro lugar. Y ya más tarde hablamos de dimensiones, y que es otro tema de hoy. Y bueno, mucha gente no se va y hay unos que se quedan, pero tiene que ver con las creencias. Ahora, ¿qué pasa si una persona es muy religiosa, muy religiosa, cristiano o católico, y creen en el infierno? Y esa persona durante su vida se ha portado muy mal, entonces de repente muere y ya está en espíritu y se da cuenta porque sigues consciente hasta cierto punto, no de la misma manera, pero sigues experimentando, por eso digo, somos inmortales, seguimos viviendo algo. Entonces, si esa persona que tiene esas creencias de repente se da cuenta que ha muerto y esa persona tiene la creencia de que en vida fue una persona muy mala y tiene una creencia de que existe el infierno, el cual no existe, pero si esa persona lo cree, se va a crear una experiencia en sí mismo donde está en el infierno. Entonces esa persona va a pensar que está en el infierno, va a decir, ya morí, me porté muy mal, por lo tanto, estoy en el infierno, tengo que hacer maldades y aquí me tengo que quedar. Entonces, por sus propias creencias, esa persona se le va a complicar irse a otro lado, ya que ya si incluso alguien viene y le dice, oye, estás muerto, pero todo está bien, tienes que buscar la manera de irte a casa, a otro lugar, pero tú no perteneces aquí. Él por sus propias creencias va a decir, no, claro que sí, es que yo estoy muerto y fui malo y tengo que estar en el infierno. Entonces, sus propias creencias no le permiten en muchos casos poder irse a otro lugar y es por eso que se quedan aquí. Lo que comúnmente se entiende como demonios, no todos, vamos a llamarlos más sencillitos, la manera popular que se entienden los demonios es eso, son literalmente humanos con creencias religiosas muy fuertes que se han quedado atrapados aquí por miles y miles de años. Es por eso que en las películas, cuando hay demonios, son humanos, la mayoría de ellos son humanos que vivieron durante la época de los romanos, y es por eso que hablan latín. Literalmente hablan latín porque ellos vivieron hablando latín y han estado atrapados aquí por muchos años. Si estamos en México, probablemente algunos de ellos no hablen latín, pero hablen algún idioma indígena. Entonces, cuando uno le habla el español o inglés, a veces no van a entender. A veces sí, porque lo han aprendido de alguna manera o saben reconocer algunas cosas, pero es por eso que en las películas se relaciona mucho el latín con cosas demónicas, porque hay muchos que están aquí atrapados. Lo que pasa es que en la época del Imperio Romano y esa gente, mucha gente vivió con creencias religiosas muy fuertes, incluso más fuertes de las que existen hoy. Entonces, muchos de ellos al morir han quedado atrapados y siguen aquí. Y lo mismo pasa, pero no solamente, bueno, me refiero a Europa en cuestión de los romanos y algunas partes de África, pero es por eso que si les hablas en ciertos idiomas antiguos es probable que entiendan. Entonces, ellos experimentan tiempo de una manera muy diferente a la que experimentamos nosotros, pero desde nuestra perspectiva
estamos hablando con seres que han estado atrapados ahí por miles o cientos de años. Y cuando uno ya muere y se da cuenta de que ha muerto y no tiene creencias muy fuertes, y es por eso que siempre hablo mucho de vivir conscientemente. Cuando uno vive conscientemente, puede morir y al estar muerto en espíritu, va a estar consciente de lo que está experimentando uno se va a dar cuenta y va a decir, ya entiendo lo que está pasando, ya sé qué hacer, voy a pedir ayuda, o tal vez empieza a recordar qué hacer, a dónde ir, cómo moverse. Entonces, por eso siempre insisto en que, bueno, los mensajes principales de los seres de dimensiones superiores es vivir consciente, y es el mensaje principal que hay en los libros. Em, Cuando una persona muere y se queda aquí, han, algunos de ellos lo que han hecho es se han ido a la cuarta dimensión o se han ido a otros lugares y regresan. Esto ha sido el caso em, bueno, en el primer libro también escribí de Eric, que fue un chico que se suicidó también, que su mamá es una señora de Texas, y esta señora pues una doctora muy respetada, entonces ella no creía en fantasmas, pero empezó a ver a su hijo en la casa, se le aparecía. Entonces su hijo se llama Eric. Entonces Eric lo que pasó, lo que él me contó, bueno, lo que ha contado es que él se fue, no sé a dónde se fue, pero se fue muy lejos y regresó, y él se regresó con la idea de poder compartir mensajes. Pidió permiso y se lo aprobaron. Entonces la mamá después de un tiempo se dio cuenta de que algo era diferente, sus creencias cambiaron. Entonces empezó a contactar psíquicos para que le dijeran qué está pasando. O sea, veo a mi hijo que está en la casa, me habla, me quiere abrazar, algo está pasando. Yo no creo en eso, pero ustedes tal vez sí, explíquenme. Entonces le explicaron, les dice, es tu hijo, se suicidó, pero pasó esto y me está diciendo que le diga esto. Entonces ella empezó a usar a los psíquicos para que sean los traductores entre ella y su hijo. Entonces ella pues ahora ya cambió su mentalidad por completo, ya no trabaja como doctora, ahora se dedica en compartir mensajes solamente usando un psíquico como traductor, y su hijo Eric, él a través de la traductora pues habla de estos mensajes prácticamente los mismos que hablamos Ivonne y yo. Entonces, pero nosotros estamos vivos. Y, y bueno, en el caso de el chico que fumaba, él me dijo que se llama Joseph. Entonces yo hablé con Joseph muchas veces. Algo interesante de Joseph es que, bueno, además del olor, que cada vez que aparecía era un olor intenso, y su acento, era que, por ejemplo, cuando yo hablo con un ser de dimensiones superiores, ellos se limitan mucho en la información que me dan, sobre todo Atela. Atela me habla muy bonito. Atela no me habla mucho de cosas negativas ni de nada de lo que está pasando en el mundo, es muy raro. Entonces, hay otros seres que sí me hablan un poquito más, pero Joseph, él como que él no se limitaba. Y la idea de esto es porque muchos seres entienden que si le das mucha información a una persona, se puede convertir en entretenimiento. Es decir, incluso esta información que estoy diciendo se pueden tomar como por fines de entretenimiento, pero la idea detrás, que al menos de la que tenemos Ivonne y yo, es crear conciencia de que existen otras cosas. No es de solamente entretener. Bueno, por cuestión de YouTube sí tenemos que decir que esto es solo entretenimiento para que no nos digan que estamos hablando de cosas raras. Ciencia ficción para YouTube, ¿ok? Y, pero Joseph no, yo cuando le decía a Joseph, ¿y qué es lo que ves? ¿Dónde estás? ¿Cómo puedes observar que hay que está al lado de ti? Y pues el cuerpo de Cristina, la canalizadora, volteaba y decía, pues mira, aquí está Tela, aquí está él, y ahí me decía todo. Entonces le empecé a preguntar, y una vez me dijo, lo que pasa es que hay cosas que no te puedo decir. Y le dije, ¿y qué cosas no me puedes decir? Y como que se le olvidó que no me podía decir eso, y me empezó a hablar de todo eso. Y me empezó a hablar de seres de la oscuridad, me empezó a hablar de cosas que estaban pasando en el mundo, incluyendo la esclavitud moderna, que ya hablaré más tarde. Gracias a Joseph aprendí mucho, pero,
pero también otros seres compartieron ya, después de un tiempo compartieron más información. Pero sí, Joseph sí me dijo muchas cosas de que estaban pasando en el mundo. Algo interesante fue que la última vez que hablé con Joseph, yo estaba en Hawái, yo estaba en la playa y estábamos haciendo unos, unos eventos con Cristina, la canalizadora. Y, y estábamos en la playa y Cristina me dijo, Adela quiere hablar contigo. Entonces se sentó, se puso a su posición para meditar, para canalizar. Apareció Adela y me dijo, aquí está Joseph, quiere hablar contigo, pero esta es la última vez que va a hablar contigo. Después de eso se tiene que ir. Y yo me imagino que se fue a la cuarta dimensión. Nunca supe, nunca me dijo nada. Pero ya estoy hablando con Joseph y me empezó a decir muchísimas cosas. Esa vez hablamos muchísimo, la última vez. Y me contó muchísimas cosas que estaban pasando en el mundo, incluso cosas que yo no sabía. En esa época yo no sabía tanto como sé ahora, porque pues ya te ha pasado mucho tiempo que hablo con estos seres. Y sí me sorprendió muchas cosas. Si me regreso un poquito en el tiempo, creo que mucha de esa información yo no estaba listo para recibirla, sinceramente. Entonces ahí en ese momento yo entendí el por qué los seres de dimensiones superiores hablan de cierta manera, con ciertas limitaciones, para que solo para las personas que están preparadas para recibir ese tipo de información. Pero Joseph pues sí me estaba diciendo todo directamente. Decía, y esto y pasa aquello. Y yo me acuerdo que mi cerebro se quedó como congelado por tanta información sorprendente que yo no sabía. Y justo en ese momento estábamos como más de 10 metros de la playa, del agua. Pero en ese momento yo vi como un pedazo vino exactamente donde estábamos nosotros y nos mojó por completo. O sea, era prácticamente imposible que eso pasara, porque todo lo demás no había olas, no había nada. Simplemente el agua llegó así como si alguien se lo hubiera traído. Y en ese momento, pues también me sorprendí y dije, ¿qué es esto? Pero como estaba pasando mucho tiempo con los seres de dimensiones superiores, dije, bueno, algo hicieron. Y, y se despertó la canalizadora, lo cual es muy raro, nunca había pasado. Entonces se despertó y como ella nunca está consciente cuando está canalizando, ella no está ahí, su lucecita no está ahí, se mueve como que a un ladito. Bueno, lo que me dice ella es que como que se mueve al lado del conductor, como si fuera a ser un auto y ella se va al lado del conductor, perdón, al lado del copiloto. Y se despertó y me dice, ¿qué pasó? Yo, no sé. Me dice, ¿por qué estoy mojada? No sé. Y, y bueno, ya nunca más pude hablar con Joseph. Lo último que hablé con Joseph fue de toda la información que me dijo sobre cosas que pasan en el mundo, incluyendo esclavitud moderna, que es el siguiente tema. Entonces, el siguiente tema es esclavitud moderna. Como dice Ivonne, en algún momento nos hicieron creer que en nuestra historia se firmó un documento diciendo que terminaba la esclavitud en el mundo. Y pues sí, suena muy bonito, pero pues no, no es así. O sea, sigue pasando, simplemente es ilegal y se hace a escondidas. Esto, pues bueno, por cuestiones de YouTube tenemos que ser precavidos por la información, ya que esto, pues, lo censuran mucho. Esto es un negocio enorme. Y ya, ya estoy cambiando de tema. Me pasé de la muerte a cosas negativas de las cosas que me contó Joseph. Entonces, Joseph, en algún lugar, ya no sé si algún día hablé con él, pero ya no, desde entonces ya no he olido cigarro en ninguna parte. Em, pero bueno, la idea de la esclavitud moderna es muy real a pesar de que mucha gente no lo sabe. Lo que pasa es que mucha gente, incluyéndome a mí, en algún momento en mi vida, confiaba mucho en los medios, en los líderes. Y si algo decían, pues yo les creía. Yo decía, sí, ellos saben lo que dicen, saben lo que hacen, son gente buena. Y probablemente si nosotros estamos hablando, somos gente normal, con valores. Entonces, si alguien te pregunta, si tú tuvieras un negocio donde lastimarías a otras personas, ¿lo harías?
Muchos de ustedes, creo que todos, dirían, no, nunca haría eso. Pero eso no significa que haya gente que por ganar dinero no le importa esto. Entonces, eso existe. Solo recuerden esto. Esto me ayudó a mí a entenderlo. Solo porque nosotros no lo haríamos, no significa que otras personas no lo harían. Entonces, el león ve a todos de su misma condición. Uno no se imagina haciendo eso y piensa que nadie haría eso. Eso yo pensaba por muchos años. Pero después descubrí, y en gran parte gracias a Joseph, que esto existe, ha pasado por muchos años y no ha dejado de pasar. Entonces, en México, em, saben que desaparecen muchas personas. Bueno, no es que no se sepa dónde están, sí se sabe en muchos casos. Y, y pues bueno, eso es lo que estamos hablando de esclavitud moderna. Solo que estos personas son llevadas a otros lados. Ahora, no quiero que esto lleve una connotación negativa. No quiero que esto se tome como, "Ay, esto es algo malo que está pasando en el mundo". Lo hago con la intención de que haya más conciencia de que sí, esto pasa y, no quiero generar la idea de que hay que tener miedo o o hay que sentirse tristes por esto. Recuerden, cada quien ve su realidad a la manera en que lo quiere ver. Entonces, mi intención no es eso. Mi intención es informar de manera, y lo voy a hacer lo más suave posible, para que se entienda el por qué pasan las cosas. Yo nací y crecí en Ciudad Juárez, en el norte de México. Entonces, sí hay violencia, ha habido violencia. em, También hay cosas muy bonitas, pero esa ciudad en algún momento se conoció por violencia, porque está en la frontera con Estados Unidos. Y como sabemos, hay cosas ilegales que se pasan de México a Estados Unidos, pero no solamente materiales, también personas. Entonces, em, no todo, mm, bueno, estoy pensando en cómo decirlo hay túneles, hay diferentes maneras de hacer cosas. Es solo que no se puede hablar tan directo. Bueno, al menos aquí en YouTube, pues no, pero también en política. Cuando una persona lo quiere hacer directamente, se puede meter en problemas. Entonces, por eso es que muchos políticos no lo hacen, a pesar de que muchos de ellos saben qué pasa. Eh, Hay mucha gente relacionada, incluso de gente peligrosa en la política y gente que hace negocios ilegales. Entonces están de alguna manera involucrados, no solo en México, también en otros países, incluyendo Estados Unidos. Entonces esto hace que sea un negocio enorme. Entonces imagínate cuánto dinero puede generar para que le puedas pagar a tanta gente. Entonces es por eso que es uno de los negocios más grandes del mundo. Y hay otras cosas que ya son un poquito más fuertes, pero no me quiero meter tanto en eso. Solo quiero que sí se entienda. Bueno, la pregunta fue eh, hablar un poquito más de la esclavitud moderna. Eh, no sé si algunas personas se han preguntado por qué desaparece gente. O sea, ¿cuál es la idea? Probablemente lo primero que pensamos es que hay gente mala. No, pero esa gente mala tiene una motivación para hacer cosas. Entonces, ¿de dónde viene esa motivación? Normalmente viene por dinero. Entonces, alguien les paga por algo, por hacer ciertas cosas. Entonces, si ya te metes a investigar, no meterte tanto en la cuestión emocional, porque si te metes en la cuestión emocional, ya dejas de pensar de manera un poquito, en este caso necesitamos pensar de manera lógica para poder investigar estos casos. Entonces, si nos metemos a la parte, si nos dejamos llevar emocionalmente y nos caemos emocionalmente, que es muy fácil cuando se trata de temas tan delicados, si caemos en la parte emocional y ya no pensamos racionalmente y nos dejamos a un lado la información. Pero estas cosas existen, han existido y probablemente van a existir por varios años más. Ahora, yo pienso, y los seres de dimensiones superiores piensan, que al hablar de esto se genera conciencia, es decir, más personas están conscientes de que esto existe. Por lo tanto, al saber la raíz de dónde viene todo esto, en lugar de culpar a un político, que en cierta parte puede ser culpable, pero esto es algo enorme, es algo mucho más grande que un político, mucho más grande que un gobierno o varios gobiernos. Es algo que incluye muchísima gente y esto no es algo que desde mi punto de vista no creo que se va a resolver
culpando a un político en redes sociales. Es decir, una vez que se va al fondo, que se entiende dónde viene todo esto, y se genera conciencia, creo yo que así es una manera más rápida de poder conocer cómo funciona esto y poder detenerlo. Ahora, lo que pasa es que los medios de comunicación ridiculizan esta información o hay varias campañas que ridiculizan todas estas cosas, que están, o sea, que están hasta metidos en películas. Solo para dar un ejemplo, para que no simplemente se escuche como que hablo de manera general. Si vemos una película donde en una película hablan de un tema en específico, pero es una película de comedia, cuando lo escuchamos en la vida real vamos a decir, ah, ya he escuchado ese tema, pero es algo gracioso, lo vi en una película de comedia, entonces no es en serio. Eso es una manera psicológica de poder quitarle importancia a un tema. Y se ha hecho, se hace a través de las películas, se hace a través de canciones y se hace a través de medios de comunicación y hay otras formas, pero estas son las principales y es por eso que mucha gente no cree en esto. Pero pues los seres de dimensiones superiores me lo han dicho directamente. No quiero hablar de personas, nombres, no quiero dar, eso ya sería mucho, pero existe no solo en México y Estados Unidos, existe en todo el mundo prácticamente. Ujú, Y bueno, esa es la esclavitud moderna. Y digo esclavitud porque esa gente se utiliza para hacer muchos trabajos, incluyendo cosas sexuales, incluyendo explotación y otras cosas que ni se imaginan. Que, que hay gente loca, gente que está por, por ver cosas, por ver a otros sufrir, son capaces de pagar dinero. Y esto es un negocio para algunas personas. Ustedes tal vez entenderán a lo que me refiero. Y si no, pues mejor. Em, y es por eso que se usa esta gente. Entonces, esto es esclavitud moderna, a escondidas. Antes era más legal hacer todo esto, ahora no, pero sigue pasando. Solo que, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que pasa en el mundo si no recorremos el mundo? Sabemos lo que pasa en nuestra casa, en nuestra colonia. Tal vez hemos visto un evento, pero si vamos y le decimos al mundo, como el mundo vive también en su pequeña colonia, pues, y se les bombardea información, otro tipo de información, van a decir, no, porque yo no he visto nada de eso, porque voy a creerte. Entonces, bueno, hay muchas maneras de cómo desviar la atención y crear una realidad falsa. Directamente lo que quiero decir es que muchas personas tienen una idea de lo que está pasando en el mundo falsa. Y se genera esto porque pues, mucha gente ve las películas y cree que está informado porque sabe que lo que está pasando, pero en realidad le están informados de lo que le están diciendo lo que está pasando. Pero bueno, no sé si me puedo ir más a fondo aquí, pero hoy hablé demasiado, pero esto es en general. Puedo hablar de muchos detalles, los conozco, puedo decir nombres. Hay artistas involucrados, hay, bueno, no puedo decir nombres porque es peligroso en YouTube, pero, pero todo esto existe. Entonces espero que se haya entendido que se crea conciencia y esa es la intención, crear conciencia, que sepamos que esto existe, que si algo pasa es porque hay una motivación, en muchos casos monetaria, detrás de todo esto. Y es enorme, es enorme. El- por eso, por eso los seres de dimensiones superiores dicen no vean televisión, porque son ataques psicológicos para que hagan pensar a ciertas personas que esto es lo que está pasando. Es inútil, realmente es inútil ver las noticias. Em, Hay algunas noticias locales que sí muestran ciertas cosas que son verdad, que está pasando en la ciudad, que normalmente son cosas negativas, pero nos podemos enfocar en cosas más positivas también. Pero ya las noticias más los medios de comunicaciones grandes, 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 no, ahí es más, vamos a decir, 80% propaganda, 20% información
explicada a la manera que les guste a ellos. Pero sí mienten bastante. Como le decía Ivonne, yo pensaba que mentía un poquito, pero después me di cuenta que era increíble. Y bueno, nos pasamos al siguiente tema, un poquito ya más bonito para cambiar el ambiente aquí. Y el otro tema era, Ivonne, ¿te congelaste? No sé si me puedes escuchar. Bueno, Ivonne, creo que no sé si congeló para todos o solo para mí. Algo, Bueno, ya regresaste. Bueno, eh, ya, ahí ya, estoy. ahora sí. Es que quería nada más, antes de que pasaras al siguiente tema, tomar este concepto que habíamos mencionado ya en algún otro video de la disonancia cognitiva, ¿no? Sí. Que esta información nos genera esa disonancia cognitiva porque no, como pareciera que el cerebro hace una especie de cortocircuito al escuchar esto porque es muy fuerte, ¿no? O sea, no sabemos qué hacer con esa información. eh, y no nos gusta, ¿no? Que nos saquen de nuestro pequeño mundo eh, lindo, ¿no? Pero pues es eso, es generar conciencia y es darte cuenta que a través de todos los películas, programas que se pasan continuamente, hay mucha normalización de la violencia, ¿no? Porque pues finalmente esta esclavitud es violencia y está muy normalizada la violencia, ¿no? Absolutamente todos los programas, todos, por más lindos que sean, por más que sea un programa cómico, por más que sea un programa musical, está inmersa la violencia y la sexualización de los asuntos, ¿no? Y entonces está bien normalizado en la cabeza y pareciera que pues es normal, ¿no? No es nada raro, no es nada. Y de pronto sacan esas alertas ámbar, ¿no? De desapareció fulanito. Ah, bueno, pero es un fulanito ahí que yo ni conozco, ¿no? Y puedo informar directamente el por qué se crea esta idea de ámbar. Bueno, no sé si a algunas personas le ha tocado, pero cuando la alarma ámbar es cuando suenan las alarmas de que un niño desapareció y ponen el nombre del niño o algo. Ahora, aquí va la parte rara. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado, y si no les ha tocado, seguro que a alguien que conocen les ha pasado. Si ustedes van a una tienda en línea, es decir, Amazon o Walmart, y bueno, no quiero decir nombres, pero sí hay tiendas que están involucradas en esto, que si ustedes ven ahí un producto con un precio exagerado y el nombre del producto tiene el nombre de una persona, para las personas que les gusta esto, ellos ven qué persona se ha perdido y ven el nombre ahí, ven el precio. No es que si tú ves una bolsa o un florero o algún artículo que te puede costar 10 euros, bueno, no sé, 200 pesos, 10 dólares, Mm. pero está en la tienda o en la página de internet, está ofertado, el precio está, vamos a decir, 10.000 dólares. ¿Quién va a comprar un florero de 10.000 dólares? No se confundan, eso no es un florero sobrevalorado. Es es un código que mucha gente que les gusta esto entienden. Y al ver las personas que han desaparecido en la descripción o en algo relacionado con la foto, pueden saber esto y comprar el producto. ¿Me explico? Ahora, es público, es solo que las personas que están metidas en esto se entienden. Y, y bueno, bueno, no quiero decir nombres, pero esto pasa, sigue pasando y ha pasado. Y Yvonne tomó un tema muy importante, que es esta parte del cerebro que hace que rechacemos cierta información porque contradice todas nuestras creencias. Es decir, si,
si nosotros creemos que el mundo es de cierta manera y de repente alguien llega y nos dice algo que nos cambia esa mentalidad, nuestro cerebro reacciona como un modo de protección y dice, no, 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 me estás cambiando muchas cosas. Espérame, si no te vas lento, el cerebro va a reaccionar, va a decir, no, es demasiado. Eso me pasó a mí con Joseph, lo que les decía que Joseph me dijo mucha información que yo me quedé en shock, que mi cerebro simplemente dijo, no, 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 no. Y eso es por eso que les decía que no estaba preparado para recibir esa información. Ahora mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente que nos está viendo conoce estos temas. Tal vez no tantos detalles, pero creo que la mayoría sabe de lo que estoy hablando. Pero si hay una persona que nunca ha escuchado sobre estos temas, probablemente en este momento, al escuchar todo lo que estoy diciendo, van a decir, está loco. Y es normal, porque esto es el cerebro reaccionando y diciendo, no, esto contradice todo lo que conozco, por lo tanto, por estar en mi zona de confort, para que el cerebro se sienta cómodo, para que no te dañes, tu cuerpo, el cerebro va a decir, no, lo rechazo por mi propia salud. Y es normal, es saludable. Y él es un mecanismo de defensa del cerebro para no dañarse a sí mismo. Por eso que todo tiene que absorberse poco a poco. Si damos mucha información y se tiene que ir absorbiendo, es decir, le tenemos que darle tiempo para que se absorba, se entienda, se acepte. Y si no, es probablemente que se va a crear un rechazo. Y es por eso que esto en psicología pues tiene un nombre y, y lo usan a propósito para desmentir ciertas ideas. Es por eso que muchas cosas le llaman, bueno, ni siquiera puedo mencionar la palabra, pero teorías de ya saben qué. Entonces, eso es una manera de minimizar o darle una manera, una connotación negativa a ciertos temas para que cuando alguien reciba la misma información diga, no, esto me estás hablando de algo que yo ya programé en mi cabeza como teoría de ya saben qué. Em, pero bueno, eso es psicología. Y pueden preguntarle a un psicólogo sabe de esto, un buen psicólogo. Y bueno, ahora sí ya nos pasamos al siguiente tema o quieres agregar algo más sobre esto. Em, no, simplemente hacer conciencia, ¿no? Que esto existe y que em, no podemos hacer nada directamente, pero sí podemos hacer cosas no directamente que tienen que ver con mi proceso personal de conciencia, ¿no? De dejar de consumir ciertos productos, porque finalmente es la idea de seguir el camino del dinero, ¿no? O del poder, del dinero y del poder. Entonces, podemos dejar de consumir, por ejemplo, películas y programas y una serie de cosas. Y, y por otro lado, también creo que eh, hay una idea de esclavitud más cercana a nosotros, que es cómo vivimos nuestras vidas y cómo estamos empleados en ciertos trabajos con ciertos sueldos, eh, ¿no? Que en realidad sigue siendo esclavitud, nada más que disfrazada, ¿no? Como de algo muy, muy lindo, porque tienes tu trabajo y te dan de comer. Gracias porque tengo ese trabajo y con ese trabajo puedo vivir, ¿no? Cuando pues de pronto cuando te metes más a fondo y te das cuenta de las cantidades tan estratosféricas de dinero que se mueven en el mundo, te das cuenta que tu sueldo es una miseria, ¿no? Entonces, ahí Sí, la dejo nada más como, como una idea, ¿no? sí. De Y conciencia, ¿no? sí, bueno, quiero clarificar para algunas personas que lo tomen esto de manera negativa. Ivonne, bueno, Ivonne y yo hemos hablado de esto. De hecho, hablamos de esto 5 minutos antes de empezar a grabar, porque yo trabajo en una oficina, tengo un trabajo de 9 a 5, pero gracias a los seres de dimensiones superiores, algunas cosas han cambiado de que pues realmente no trabajo mucho. Es decir, eh, bueno, para que se entienda,
yo pedí ayuda y me pusieron en un trabajo, pero en este trabajo por ejemplo, yo programo computadoras, entonces yo programé un software que hace mi trabajo, entonces así tengo mucho tiempo libre y todos lo saben, entonces no es nada secreto. Entonces, si alguien de recursos humanos me está escuchando, no es nada secreto, todos lo saben. Y, y bueno, lo que quiero decir con esto es de que no es algo negativo, es simplemente que si no tenemos la idea de que un trabajo tiene que ser así, y hay mucha gente así que tiene la idea que hay que trabajar fuerte, hay que ponerse la camiseta. Esa idea en México de ponerse la camiseta para el trabajo es una manera de esclavitud, es como una manera de decirte, o eso que dicen, échale ganas. No quiero decir que eso no quiero quitar todo eso, lo quiero decir es de que hay que discernir y decir cosas las usamos como motivación, que es algo muy positivo, claro, pero que otras cosas se pueden estar tratando de introducir como una manera psicológica de, de, de un tipo de esclavitud, por así decirlo. Entonces, sí es importante discernir y diferenciar qué es motivación, que es muy buena y necesaria, eh, pero también otra cosa sería, vamos a llamarlo de manera general, esclavitud. Podemos poner otras palabras, pero no se me ocurre ninguna otra, entonces vamos a ponerle esclavitud. Pero bueno, ya ahora sí, cerramos este tema Se cierra. de cierre. Y vamos con el tema de los seres de dimensiones superiores. Bueno, me gustaría clarificar algo que tal vez no lo he clarificado antes, o tal vez sí. Para las personas que han leído los libros, entonces creo que lo saben muy bien. Eh, yo hablo de mucha información de los seres de dimensiones superiores, hablo que una persona me dijo esto, que me dijeron aquello. ¿De dónde obtengo yo mi información? Casi todo lo que yo estoy diciendo en estos momentos viene de los seres de dimensiones superiores. Ahora, ¿quiénes son? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Aquí les va. En el 2014, yo era una persona normal, por así decirlo, que no tenía ninguna creencia religiosa, espiritual, ni nada sobrenatural. Yo era una persona de ciencia, ingeniero, súper cuadrado, pero después de unas experiencias em, espirituales, experiencias paranormales, raras, me cambiaron muchas cosas. Para los que han leído el libro, hablo de la experiencia que tuve en Nepal. Bueno, yo un día en Nepal, pues experimenté algunas cosas un poco espirituales que me cambiaron mi manera de ver las cosas y eso em, me cambió mi manera de ver el mundo y eventualmente empecé a conocer gente que entendía lo mismo que yo. Y en algún momento, en el 2016, para ser exacto, yo conocí a Cristina, que es una canalizadora, lo cual significa que un ser entra en el cuerpo y empieza a hablar, así como estoy hablando yo. Es como si estuvieras hablando con una persona normal. Solo que estos seres, pues, son muy avanzados de otra dimensión. Y, el ser principal se llama Cela, es de Sirio, de la 12ª dimensión. Ella fue con la que yo más he hablado hasta la fecha. Yo sigo hablando con ella, pero hubo 2 años que yo estuve directamente en contacto con ella, es decir, en físico. Estuve yo con Cristina trabajando y yo hablaba con Acela y con otros seres todos los días. Y también habían otras personas que venían a hablar con Acela y escuchaba yo todas las conversaciones y es por eso que yo recopilé mucha información de esos 2 años. Pero después de esos 2 años yo sigo en contacto con Acela a través de videollamadas, entonces yo sigo juntando más información. Y no solo eso, es esa información de Acela y de y otros seres humanos y no humanos como Joseph. Vamos a decir que un poquito más de la mitad de la información viene de ellos, de lo que me han dicho directamente. Vamos a llamarle un 60% más o menos, tal vez 70%. No lo sé, solamente es una estimación. Un otro 20% viene de información que yo busco en internet, estoy en contacto con otros canalizadores. Incluso yo a veces recibo información directa. Entonces, combino toda esta información con información que me dan Acela y los otros seres. Entonces, y ahí voy haciendo mis conclusiones. Ahora, todos son mis conclusiones. Tal vez los seres me quisieron decir otra cosa, pero esto yo lo concluí. Entonces, todo lo que estoy diciendo
no son los mensajes de los seres de dimensiones superiores, son mis conclusiones de lo que yo entendí de los seres de dimensiones superiores. Tal vez entendí algo mal y algún día lo corrijo y les digo a todos, hey, me equivoqué aquí y aquí les va. Pero hasta ahora creo yo que no me he equivocado en nada. Entonces, y por otra parte hay gente que investiga, como Ivonne, ella tiene sus fuentes de información y coincide en casi todo, casi todo a la perfección. Entonces, y bueno, como les digo, el hacerla y los otros seres con los que yo he estado en comunicación es una gran parte de donde recibo la información. Otra gran parte, un poquito menos, vamos a llamarlo un 20%, es información de otros canalizadores que comparten. Hay unos canalizadores que comparten información en Internet. Entonces, también de ahí puedo agarrar información. Y el resto es mi propia investigación, donde yo investigo cosas y como que concuerdan con cosas que ya, información que he recibido antes y hago mis conclusiones basado en esas investigaciones. Entonces, eso es como así recibo mi información y así es lo que yo comparto con ustedes. En, y esto creo que explica quiénes son los seres de dimensiones superiores. Entonces, cuando yo digo, Atela dijo esto o un ser me dijo esto, me estoy refiriendo a canalización, que hablan a través del cuerpo de una persona. Ya sea Tela, ya sea Joseph, ya sean muchos, se ponen nombres para que le tenga sentido la conversación para nosotros. En realidad muchos de ellos no tienen nombres, pero lo hacen por nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a tener nombres, a ver una imagen, entonces se lo hacen por nosotros, para que se facilite para nosotros en nuestra cabeza entender que estamos hablando con otro ser. Y bueno, estos son, hay muchos tipos de seres. Como hablo en los libros, hay muchas dimensiones. Ahora, este tema de dimensiones puede ser muy extenso y complicado porque cada quien lo entiende de manera diferente. Yo, basado en la información que he recibido, yo he recibido mucha información con respecto a dimensiones. La más constante o la información que yo más he entendido, porque recuerden, esto es información que yo he entendido de los seres de dimensiones superiores. Lo más constante es que hay 12 dimensiones y dentro de dentro de cada dimensión hay como 12 niveles. Es por eso que expliqué la analogía de un edificio de 12 pisos, donde cada piso es una dimensión y dentro de cada piso hay 12 habitaciones. Una analogía para poder entender las dimensiones. Pero hay otros seres que lo entienden diferente. Hay otros seres que dicen que hay más dimensiones. Hay seres que dicen que hay dimensiones infinitas. Hay seres que hay no sé cuántas dimensiones. Em, Hay seres que incluso no las definen como dimensiones. Por ejemplo, los pleiadianos. Bueno, ya después explico quiénes son los pleiadianos. Por ahora imagínense que es un grupo de seres de dimensiones superiores. Para algunos pleiadianos, ellos tratan de no clasificarlo por números. Y ellos abiertamente dicen, no me gusta darle un número, pero yo entiendo que le da sentido para muchos humanos. Entonces ellos lo que dicen es que todo tiene que ver con la perspectiva. Hay un tema que estaba hablando con Ivonne y con otras personas en la Ciudad de México hace unas semanas, que, de- que algunas personas tienen esta idea de que hay personas aquí físicamente, que algunos viven en la tercera dimensión, otros viven en la cuarta dimensión, otros en la quinta dimensión, dependiendo de la manera de visualizar el mundo. Es decir, si hay personas que viven más conscientes, están en la cuarta o en la quinta dimensión. Lo que yo entiendo es que esto no funciona así, pero si hay seres que me han dicho que para ellos estar en la quinta dimensión literalmente es simplemente observar su realidad de una manera muy consciente. Entonces, cuando una persona me dice que ellos viven en la quinta, es decir, si una persona que es muy consciente de sí misma dice yo vivo en la quinta dimensión, hasta cierto punto tiene sentido porque pues algunos seres lo ven así, entonces su manera de ver el mundo literalmente es diferente comparado con otras personas. Es decir, esas personas tal vez ven algo que otras personas no ven. Entonces no viven en el mismo mundo. Por lo tanto, se puede decir que viven en otro mundo. Pero esto es como más o menos la idea en cómo los pleiadianos ven, a unos pleiadianos, porque hay muchos, al menos con lo que yo he escuchado. Ellos ven esto de esta manera. Y tratan de no asignarle números, simplemente tratan de decir, vives en un nivel de conciencia, es decir, cuando me refiero a un nivel de conciencia me quiero decir
que te observas internamente, observas tus propios pensamientos, tus propias emociones, observas cómo observas. Es decir, no solo observas, observas cómo observas y por qué observas lo que observas. Y se escucha muy filosófico, pero en realidad esto es un tema de conciencia muy interesante. Y, y bueno, en, pero la información más constante que he escuchado las dimensiones tienen que ver con frecuencia. Entonces, si lo que estamos viviendo aquí es la tercera dimensión y cuando la frecuencia cambia, nos estamos en otra dimensión, vamos a poderle llamar otro lugar, pero en realidad no es otro lugar, es aquí mismo, solo con otra frecuencia. Es por eso que cuando una persona dice yo estoy en la quinta dimensión, lo que yo lo traduciría en mi cabeza para que me dé sentido a mí es, es una persona muy consciente. Y así, pues, mi cabeza no es un rechazo como así cuando recibimos información muy impactante. Y, pero eso es solo mi manera. No quiero decir que si alguien piensa diferente está mal. No quiero decir eso. Es solo como yo lo interpreto. Son las formas que me he generado para que le dé sentido en mi cabeza. Si alguien se lo quiere visualizar diferente, pues tienen todo el derecho de hacerlo, ¿vale? Solo quiero que se entienda que no tengo última, la absoluta verdad. Solo comparto lo que yo he entendido de los seres de dimensiones superiores. Y, y bueno, hay muchos seres, como ellos mismos dicen, muchos de ellos. Hay otra cosa que también hay que mencionar con cuestión de dimensiones. En física cuántica hay muchas teorías, como la teoría de cuerdas, la teoría M, la superteoría de cuerdas, y hay otras que mencionan la palabra dimensión y se refieren a diferentes maneras. Por ejemplo, en la escuela nos mencionan que eran X, Y y Z para tres dimensiones. Y esto se habla en física. Las dimensiones de las que hablan los seres de dimensiones superiores no son las mismas, es otra cosa totalmente diferente. Hay personas que las mezclan, que dicen, sí, la cuarta dimensión es tiempo, pero la manera en que yo lo he entendido los seres de dimensiones superiores es que son dos cosas muy diferentes, ¿vale? Entonces, cuando yo digo la palabra dimensión, no exactamente me refiero a algo de física cuántica. Sí hablo de física cuántica, pero en este caso la palabra dimensión me refiero a otro concepto diferente al de la física cuántica. Ahora, muchos seres que están en la cuarta o quinta, sexta, séptima o hasta la 12, como Adela, ella está en la 12, ella me dice, imagínate que hay un edificio de 12 pisos, cada piso representa una dimensión, pero dentro de cada dimensión hay 12 mini dimensiones. Entonces podemos visualizar lo que dentro de cada piso hay 12 habitaciones. Y eso tiene que ver con frecuencia. Para los que saben de música, estoy hablando de armónicos. Es decir, bueno, es un tema complicado. Si no tenemos imágenes, se va a complicar. Entonces, para los que saben de música, estoy hablando de armónicos. Y, y esto, bueno, también se puede comprobar porque música es frecuencia. Entonces, los seres de dimensiones superiores hablan de frecuencia, que literalmente es a lo que se refieren con las palabras dimensiones. Entonces, muchos de ellos viven en otras dimensiones, cuarta, quinta, sexta, séptima, segunda, primera, de, de muchos lugares. Y no solo eso, son de otros planetas. Entonces, hay muchos que son de Sirio, de Aldebarán, de Orión, y digo Orión porque son tres estrellitas, y de las Pleiades. Y no, si lo digo mal en español me dicen porque estoy acostumbrado a decirlas en inglés. Y hay muchísimas más. Atel es de Sirio, Sirio B, porque Sirio A es la estrella más. Si salen al cielo en la noche y ven la estrella más brillante, eso es Sirio. Y después, em, Sirio B es una estrella que va rotando con Sirio A. Sirio A es la más brillante, pero Sirio B no es visible desde la Tierra, pero tiene una masa muy grande, es muy importante, pero no es visible, no brilla tanto como Sirio A. Y Sirio A es la más brillante. Y Acela es de Sirio B. Pero supongamos que nosotros agarramos un cohete, un, un auto volador espacial y vamos a Sirio B. No vamos a encontrar a Tela, ni a su planeta, ni su gente, porque ellos están en otra frecuencia, en otra dimensión. Entonces, para poder ir literalmente a conocer a Tela, un ejemplo, tendríamos que primero ir y luego cambiar nuestra frecuencia, o cambiar nuestra frecuencia primero y después ir.
Si no, no vamos a ver nada. Es como, por ejemplo, muchos seres de dimensiones superiores me han hablado de Venus, por ejemplo. Ujú. Venus en la tercera dimensión no es algo muy positivo. Hay seres muy negativos viviendo ahí, pero en la cuarta dimensión es todo lo contrario. De hecho, los seres más positivos de hecho, son los Hathors, los que vivían en Egipto. Los que han estado en Egipto, si hay unas columnas así enormes y arriba hay como unos seres que tienen así como unas orejitas medio largas, ellos son los Hathors. Esas orejitas no las tienen así. Ese es un simbolismo que representa una vaca, porque ellos son los que cuidan el Milky Way. Milky Way la, ¿cómo se llama? La Vía Vía Láctea. Láctea viene de láctea de leche. Y eso es porque en Egipto usaban analogías para representar, porque imagínense que no tenían nombres para esto. Entonces los seres de dimensiones superiores le decían a los egipcios, imagínense que hay una vaca por el espacio que está esparciendo su leche por todos lados. Entonces ellos dijeron, entonces esas estrellas son la leche, es la Vía Láctea. Por eso se llama Vía Láctea. Y bueno, eso se pasó a Grecia, se pasó a los romanos y ahora lo tenemos en la actualidad. Y, y es por eso como los Hathors en la cuarta dimensión y es que antes vivíamos en la cuarta dimensión, los Hathors son los cuidadores de la Vía Láctea. Es por eso que les pusieron las orejitas de vaca para representar que ellos son los que se encargan de la Vía Láctea y que en realidad sí son como que los seres más importantes en la cuarta dimensión. Nosotros estamos en la tercera. Entonces, si vamos a Venus, no vamos a ver a los Hathors. Y, por ejemplo, mucha gente habla de duendes y hadas. Estos seres sí existen, pero en otra frecuencia. Existen en esta tercera dimensión, pero en otra frecuencia. Es decir, por eso que a veces se aparecen duendes, porque ellos cambian su frecuencia por unos minutos o segundos y aparecen en esta frecuencia en la que estamos. Em, cambiar como decía, un piso, en el edificio de los 12 pisos, cambiar entre habitaciones, entre cada piso, es decir, en un piso cambiar entre habitaciones es más sencillo que cambiar de piso a piso. Eso ya es más complicado. Eso ya es otro armónico musical, el cual tiene una frecuencia muy elevada muy grande y requiere una energía o una tecnología muy avanzada, que muchos solo seres muy avanzados lo hacen. Em, y bueno, no sé si lo que he dicho explica, pero hay muchísimos seres, muchísimos. Solo que hay algunos seres que son muy parecidos a los humanos y se les llaman lirianos. Lo que pasa es que así como hay seres que mm, tienen cuerpo que parecen un león, que sí los hay, se llaman urma. Hay seres, están los Hathors, los que estaban en Egipto, que tienen ojos muy grandes. Hay muchísimos tipos, hay que son unos insectoides, hay unos hay demasiados. Hay otros, como los pleiadianos, y que son muy parecidos a los humanos, muy parecidos. De hecho, si los viéramos con ropa humana, no los distinguiríamos, al menos que viéramos cómo piensan, porque si piensan muy, muy diferente, ven su realidad muy diferente, son muy conscientes de que ellos mismos crean su realidad para ellos mismos. Es decir, cuando dos personas están hablando entre ellos, si una persona dice algo, la otra no lo ve como, así con lo que me estás diciendo tú, así es todo. Lo entienden como, eso que me estás diciendo tú, es como tú observas tu realidad y la estás creando para ti mismo. Y ellos entienden que ellos mismos están creando su realidad para sí mismos. Y, mm, y bueno, mm, me dieron el dato. 600.000 diferentes tipos de seres que son parecidos a nosotros, a los humanos. 600.000. Y es que a veces me dicen la información, la escribo y tengo ahí unas notas. Así escribí los primeros 3 libros. Estoy juntando notas, tal vez algún día haga un cuarto libro, pero si algún día escribo un cuarto libro, esto lo voy a escribir ahí. Alrededor de 600.000 seres no, y no estoy hablando en cantidad, estoy hablando de razas que son humanoides, que son lirianos, como nosotros, similares a los humanos. Y digo lirianos porque originalmente vienen de la constelación Lira. Entonces, por eso muchas veces
gente que está metida en cosas espirituales llama a los humanos que venimos de Lira, porque este tipo de cuerpo viene de Lira, de la constelación Lira. Pero bueno, están los pues de muchas estrellas, muchísimos. Hay algunos que son más famosos que otros porque están más en contacto con nosotros, pero hay unos que son, sí son muy, muy raros, que tienen cuerpos muy raros. Solo para que se entienda un poquito mejor, hay seres que en la tercera dimensión tenemos este cuerpo físico. Y los que están aquí en en la tercera dimensión, pues también tienen un cuerpo físico. En la cuarta dimensión también existe un cuerpo físico. Pero lo que me han dicho a mí es que después de la quinta y más adelante, ya no existe esa idea de- del entendimiento de tener un cuerpo físico. Es un poquito, es más luz. Así como les decía que hay una lucecita dentro de nuestro cuerpo, esa lucecita ya no necesita un cuerpo después de la quinta dimensión. Y, y bueno, hay tantos seres que sí hay unos seres que están aquí en la tercera dimensión, en este planeta, que están causando algunos problemas, pero son solamente 6 razas. 6 razas. Y hay muchísimas, mm, creo que 500.000 diferentes razas que están ayudándonos. Y entonces, solo para que se entienda que son bastantes. Y los más conocidos probablemente son los pleiadianos, los sirianos, los arturianos, y uno que otro por ahí, que no, que son los más conocidos porque están más en contacto con humanos a través de canalización, a través de contacto directo, incluso. No se les tiene permitido contactarnos directamente. Es por eso que nos aparecen ahí con sus naves, pero indirectamente están en contacto. Y literalmente hablo en contacto, es decir, por ejemplo, hay unos pleiadianos, y bueno, ya con esto termino porque ya no estamos pasando. Hay unos pleiadianos que tienen acceso a una tecnología, que esa tecnología se conecta a un servidor en la Tierra y a través de eso se comunican por chat con personas. O sea, literalmente es una persona en el espacio, en su nave, escribiendo algo. No tienen internet, pero tienen tecnología que hace que esa información sea enviada a un servidor en la Tierra y así ese servidor se conecta a internet y envía la información. Entonces, y así literalmente se comunican a través de chat. No tienen permitido usar su voz, ni sus imágenes, videos, fotos, y ni tampoco tienen permitido presentarse directamente con la gente. Hay como una policía que cuida todo eso, pero lo están haciendo indirectamente, no están violando reglas. Es que escriben a través de texto. Que imagínate que alguien te escribe, hola, soy un alien, ¿quieres hablar conmigo? Mucha gente pues no los toma en serio, pero hay unos que sí entienden esto y se ponen a hablar con ellos y comparten los mensajes. Y bueno, creo que esto se entendió. Nos estamos pasando de tiempo. ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, decir nada más que sí, que es tener la conciencia de que no somos únicos en el mundo, ¿no? O sea, porque por mucho tiempo, ¿no? Nuestro velo estuvo tan grueso que realmente pensábamos que estábamos solos en el universo y que nos creímos toda esa historia que nos fueron contando, ¿no? Esta agencia espacial de que los planetas allá afuera pues son puras bolas ahí que no tienen vida, ¿no? Que como no tienen una atmósfera como la de nosotros, entonces no hay vida, ¿no? O sea, todas esas historias no las fuimos creyendo. Eh, pero, a ver, si Dios es tan grande como crees que es, ¿tú crees que va a limitar la vida a un solo espacio, ¿no? Físico. Y cuando yo doy el curso que doy de Caminando hacia la Edad de Oro, les hago esta metáfora, ¿no? Que si el mundo entero, el universo o los universos enteros fueran una regla de 1 metro, el universo conocido de nosotros, de los, de los terrenales, es 8 milímetros, Y eso es solo en la tercera dimensión. ¿no?
O sea, no conocemos nada, ¿no? Y el mundo de la energía, pues es un mundo muchísimo más grande, ¿no? Pues nosotros somos energía. Nuestro cuerpo energético es muchísimo más grande, ¿no? Que esta parte que es la solo física, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para ir como abriendo la mente, ¿no? Y entendiendo que hay toda una realidad enorme y que tendremos que irnos acostumbrando a tener contacto cada vez más cercano, ¿no? Con estos seres de... Es que son demasiados, pues sí, es como nosotros, ¿no? O sea, aquí en el planeta somos, no sé, 7.000 millones de habitantes en el planeta. ¿Los conoces a todos? Pues no, creo que no, ¿no? Conoces a los que viven aquí cerca de ti y eso está bien, ¿no? Y vas conociendo a uno por uno y te vas relacionando uno a uno con los que vayas queriendo, ¿no? Sí, Así, pues muy bien, súper interesante. eh, y bueno, como siempre, la idea de que pues nos sugieran, ¿no? Temas en los comentarios o que nos pongan sus dudas o lo que quieran que les compartamos de nuestra visión del mundo, que es nuestra visión del mundo. Y pues aquí estamos jugando con las formas. Nos veremos, yo creo que la próxima semana, con otro video. Muchas gracias, Eduardo. gracias, Ivonne. Y pues aquí estamos. Hasta luego. Y los que están en la Ciudad de México, escríbanle Ivonne, porque tiene un estudio muy bonito y ahí tiene unos eventos que valen mucho la pena. Entonces, si alguien está en la Ciudad de México, vayan a Facebook y busquen ahí Restaurante del Ser y le escriben Ivonne y no se van a arrepentir. Gracias, gracias. Vale. Nos Hasta luego. vemos.